Good morning, chicos, empezamos una nueva semana de clases. Ingresamos a nuestra aula virtual. Bien, recuerda que soy tu teacher David Guzmán Almeida para Connected School y la institución George Washington. Hoy hablaremos sobre magnitudes proporcionales. La semana pasada ya estuvimos hablando sobre razones y proporciones. Hoy vamos a recordarlas muy rápidamente, pero el tema de hoy son magnitudes proporcionales. Nuestra meta es que al final del día puedas representar en forma gráfica y también emplear estrategias de cálculo para conocer las magnitudes proporcionales. Comprenderlas básicamente, ¿no? Entonces, hablaremos sobre las magnitudes proporcionales. ¿Por qué los ingredientes de la receta de cocina, de cualquier receta, deben estar en proporción a la cantidad de personas? Por ejemplo, si para 4 personas utilizo medio kilo de arroz, ¿cuánto utilizaré para 8 personas? Pues entonces, para 8 personas utilizaré el doble, ¿no? Porque si para 4 personas utilizaré medio kilo, para 8 personas es el doble, utilizaré 4 kilos más, es decir, 1 kilo. Mira esta receta, sus ingredientes son para 8 personas. ¿Se podrá calcular para 4? Sí, en vez de hacer el doble como es para 4, solo debe extraerse la proporción, en este caso la mitad. Abajo dice, ¿cuántos gramos de pollo se necesitan para 3 personas si para 8 personas se necesita 1 kilo con 200 gramos? Bueno, entonces aquí sí tenemos que sacar un poco mejor las cuentas, porque para 8 es 1 kilo 200 gramos, o sea 1200 gramos. Para 3 personas tenemos que buscar una proporción primero que sean equivalentes para luego poder dividirlos y sacar para 3 personas. Al final de esa operación nos va a salir que para 3 personas se necesitan 450 gramos. Veamos magnitudes y unidades. Primero, hay magnitudes directamente proporcionales. Por ejemplo, elaboramos panes para una feria. Don Juan hace en promedio unos 260 panes por hora. Entonces, con esta información podemos deducir lo siguiente: que Don Juan en 1 hora hace 260 panes. Entonces, en 2 horas hará 520 panes. En 3 horas, 780 panes. Ajá, y así sucesivamente. Lo ponemos en un cuadro, ¿no? En 1 hora, 260, en 2 horas 520, en 3 horas 780 y así, ¿no? En 4 horas, 5 horas. Cada hora que pase le añado 260 panes más. Entonces, para completar la segunda fila debemos multiplicar los elementos de la primera fila por 260. Aquí 1 por 260, 2 por 260 y el resultado va a ser el número de panes. También puedes notar que al duplicar, triplicar y cuadruplicar el número de horas, también se duplica, se triplica, se cuadruplica la cantidad de panes, ¿no? Y quedaría así. 1 sobre 260 también es lo mismo o es igual que 2 sobre 520, que 3 sobre 780. Así, es una constante. Finalmente afirmaremos que el número de horas y la cantidad de panes son magnitudes directamente proporcionales. Es decir, van de más a más o de menos a menos. En este caso es a más horas, más panes. De hecho, también, si más bien fuesen menos horas, menos panes. A eso se llama que 2 magnitudes son directamente proporcionales. Cuando al aumentar o disminuir una de las magnitudes a favor, la otra también aumenta o disminuye. Nuevamente, en pocas palabras es a más o a menos menos. Eso es directamente proporcional. La representación gráfica de dos magnitudes directamente proporcionales es un conjunto de puntos sobre una línea recta. Y siempre va ascendente o descendente, como aquí, ¿no? 3 a 12, 6 a 24, 9 a 36, van
A más, más, cada vez va aumentando. Ahora si fuese al revés sería, cuando bajo menos, acá también sería menos, a menos, menos. Son directamente proporcionales. ¿Y cuándo son inversamente proporcionales? Más bien, mira, don Juan tuvo que elaborar 5.760 panes para una gran reunión. Por ello decidió pedir ayuda a algunos colegas panaderos. Entre dos panaderos elaboraban todos los panes en 12 horas. O sea, cuando eran dos panaderos lo elaboraban en 12 horas. Con un asistente más lo producían en 8 horas. Es decir, cuando eran 3, menos horas. Claro, se demoraban menos. Cuando eran 4, 6 horas. Cuando eran 6, 4 horas. Entonces, deducimos que el producto de la cantidad de panaderos con el número de horas de trabajo resulta también constante. Es decir, 2 por 12 es igual que 3 por 8, y es igual que 4 por 6, es igual que 6 por 4. Entonces deducimos también que al duplicar, triplicar y cuadruplicar la cantidad de panaderos, el número de horas también se reduce a la mitad, a la tercera, a la cuarta, a la quinta parte. Finalmente, se afirma que el número de horas y la cantidad de panaderos son magnitudes inversamente proporcionales. O sea, sí se relacionan, pero a la inversa. Es decir, mientras más panaderos hay, menos horas de trabajo tienen para terminarlo. A veces es como las labores de la casa. Si la mamá sola hace todos los trabajos de la casa, se demora más tiempo. Pero si tú le ayudas, se demorará igual o menos. Ajá, menos tiempo. En menos tiempo las cosas estarán listas. Porque tú haces una cosa, la mamá hace otra. Si tu hermano ayuda o tu hermana, entonces todavía se demoran mucho menos. Entonces, si te das cuenta, acá no es a más, sino más bien a más, menos. Hay situaciones como esta en que dos magnitudes son inversamente proporcionales. Cuando al aumentar o disminuir una de las magnitudes en un factor, la otra disminuye o aumenta también en el mismo factor. Si te das cuenta, la línea ya no es tan recta. Se produce una curva. La representación gráfica es un conjunto de puntos sobre la rama de una hipérbola. A eso se le llama hipérbola. Cuando se da esto, una curva. Entonces, a más personas, una cantidad de horas. Pero cuando sumo más, sería menos. Más, menos. Más, menos. Más, menos. O también puede ser a menos, más, ¿no? Entonces, ¿qué es un reparto proporcional? Finalmente, en un reparto proporcional hay que repartir una cantidad, cualquiera sea ella, en partes proporcionales, entre ciertos números. Ese reparto puede ser directo, si a un número mayor le corresponde una parte mayor, como ya vimos, o sea, puede ser directo, o también puede ser inverso, si a un número mayor le corresponde una parte menor. Por ejemplo, se reparten 920 soles entre Andrea, Beatriz y Karina en forma directamente proporcional a los meses que han trabajado en una empresa. Ellas tienen 5, 7 y 8 meses. Quiere decir de que vamos a repartir de manera proporcional los 920 meses, pero como son entre 3 personas, no lo voy a dividir entre 3, no, sino que van a recibir de acuerdo a los meses que han trabajado, respectivamente. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Es decir, a más meses, más dinero, a menos meses, menos dinero. Entonces quiere decir que va a haber una constante, pero multiplicado por la cantidad de meses que trabajaron. Y diremos así, 5K más 7K más 8K, es decir, 5 por la constante, 5 meses por la constante, 7 meses por la constante y 8 meses por la constante, va a ser igual a los 920 soles. Sale que 20K es igual a 920. Divido 920 entre 20, me sale 96. Esa es la constante. 46 soles. Ahora ese 46 es por cada mes. Por eso sería la constante, ¿no? Ahora diré que a Andrea le corresponde 5 por 46 meses, 230 soles. A Beatriz, 7 por 46, 322 soles. Y 8 por 46, 368 soles. Este reparto proporcional lo estudian mucho unos trabajadores que se llaman contadores.
Y lo hacen especialmente en fechas como esta, ¿no? En Navidad, fiestas patrias, vacaciones, cuando las personas tienen que recibir un dinero extra, que se llama gratificación. Usualmente les pagan también de acuerdo en forma proporcional a los meses de trabajo. Si el trabajador trabajó más meses, le dan más dinero. Si trabajó menos meses, menos dinero. Bueno, vamos a tu ficha para que recuerdes justamente estas dos clases, la última, ¿no? La del viernes y la de hoy. Recuerda el aprendido. Vimos razón geométrica, razón aritmética, razón geométrica, dos tipos de razones. La aritmética tiene un antecedente, un consecuente y una razón que se da por una operación así, ¿no? Que es una resta. Y la razón geométrica es la división, ¿no? Un número dividido entre otro me va a dar la razón. Un antecedente entre un consecuente me va a dar el valor de la razón. Lo mismo con la proporción. Aritmética, cuando es una sustracción y podemos hallar la cuarta diferencial cuando todos los componentes son diferentes. O podemos tener como resultado la tercera diferencial y hallar, a veces nos piden la media diferencial, ¿no? En ese caso, la proporción aritmética puede ser discreta, cuando todos son diferentes, o continua, cuando especialmente las medias son la misma, ¿no? Y la proporción geométrica también es discreta y continua, pero con divisiones, ¿no? En el caso de la discreta, todos son diferentes y podemos hallar la media, la tercera o la cuarta proporcional. Y es continua cuando estos medios, son iguales, se repiten, y a veces nos da de tarea hallar esa media proporcional o también la tercera proporcional. Vamos a hacer unos ejercicios de repaso. Revisa el cuadro comparativo y vamos a ver el valor de las siguientes proposiciones, ¿no? Si es verdadero o falso. La razón aritmética es la comparación de dos cantidades mediante la sustracción. La razón aritmética. Bueno, eso sí es cierto, ¿no? Vimos de que la razón aritmética es con la resta. Ahora, si fuese razón geométrica es con la división. B. Una proporción es la igualdad de dos razones. Sí, también cierto, ¿no? Una proporción es la igualdad de dos razones. Muy cierto. Y la C. Una proporción aritmética continua es aquella cuyos términos medios son diferentes. No, falso. Más bien en la proporción en la proporción aritmética continua, los medios son iguales y más bien son solamente tres números distintos, ¿no? A, B y C. B dos veces. Calcula la cuarta diferencial de 38, 27 y 59. Cuando nos dicen cuarta diferencial, entonces sabemos que nos está hablando de una proporción aritmética, ¿no? En donde todos son distintos y nos toca hallar la cuarta. Como dice 38, 27, 59, lo construyo. 38 menos 27 es igual a 59 menos, y acá pongo la cuarta diferencial, x, que todavía no sé cuál es. 38 menos 27 es 11. Entonces ese 50 sería 11. Y acá sería 59 menos 11, sale 48. X es 48, esa sería la cuarta diferencial, 48. Calcula la media geométrica. Cuando nos habla de media, quiere decir que solamente hay tres elementos y son divisiones. Sería 64 entre X acá, porque ahí llevamos la media, no la sabemos, es igual a X entre 36. Multiplicamos 64 por 36, me da 2304, y x por x, x al cuadrado. Ese cuadrado, recuerda que su inversa es la raíz. Saco raíz de 2304. ¿Cuánto es la raíz de 2304? Dos números multiplicados que den esa cantidad es 48. 48 por 48 es 2304. Esa es la media geométrica. Miguel y Pablo reciben una herencia que será en partes proporcionales. Estamos hablando de proporciones. Como 7 es a 4. Si la diferencia de sus herencias es de 540, calcula cuánto recibirán cada uno. Entonces, estamos hablando de que estamos en una proporción, ¿no? Entonces diremos de que
la media es de 7 a 4, que está 7 a 4. Entonces lo construimos así: 7 entre 4. Y ahora lo construyo como una razón. Aquí está, como una razón. De 7 constantes menos 4 constantes me va a dar 540. 7 constantes menos 4 constantes me va a dar 3 constantes, 540. Este 3 que está multiplicando pasa dividiendo y sería 180. Ahora hago esto. Como sé que la constante es 180, multiplico 7 por 180, 1260 es lo que recibirá Miguel. Y 4 por 180 es 720, que es lo que recibirá Pablo. Ahora sí, Miguel y Pablo tienen una herencia proporcional. Y si yo resto 1260 menos 720, me va a dar 540, que es lo que dice que es la diferencia de sus herencias. Hoy hemos aprendido sobre magnitudes proporcionales. Si miramos, la línea es recta cuando son directamente proporcionales, y aquí el gráfico tiene una hipérbola, cuando son inversamente proporcionales. Reconocemos cuando son directamente proporcionales cuando van de más a más o de menos a menos. Y también reconocemos cuando es inversamente proporcional cuando va de más a menos o de menos a más. Ahora, antes de avanzar, yo quiero hacerte unas preguntas. Por ejemplo, a ver, dime, la pintura, la cantidad de pintura con el número de paredes que se tienen que pintar, ¿son directamente proporcionales o inversamente proporcionales? Piensa, mientras hay más paredes, ¿se necesita más pintura o menos pintura? Teacher, cuando hay más paredes, voy a usar más pintura. Y si hay menos paredes, menos pintura. Entonces es más paredes, más pinturas. ¿Eso qué es? Directamente proporcional, o sea, a más, más, y a menos, menos. Muy bien. Los caramelos que le va a tocar a cada sobrino, si yo traigo caramelos, miren, yo traigo 100 caramelos. Si tengo más sobrinos, ¿le tocará más caramelos a cada uno? O si tengo menos sobrinos, ¿le tocará también menos caramelos a cada uno? ¿O cómo será? ¿Cómo será la cantidad de caramelos que van a recibir con la cantidad de sobrinos? A ver, teacher, vamos a pensar. Si usted tiene 100 caramelos y son más sobrinos, más bien si son más sobrinos les tocará menos caramelos a cada uno. Pero si son menos sobrinos, les tocará más. Imagínese, teacher, que usted tenga 2 sobrinos. Si tiene 100 caramelos, le tocará 50 caramelos a cada uno. Sí. Pero yo no tengo 2. ¿Sabes cuántos tengo? Tengo 10 sobrinos. Teacher, si usted tiene 10 sobrinos, le tocará solo 10 caramelos a cada uno. Porque si son más sobrinos, más bien le va a tocar menos caramelos. ¿Eso qué es? Directamente proporcional. Más sobrinos, menos caramelos. No, teacher, porque a más sobrinos, menos caramelos. Es inversamente, porque inversamente es a más, menos, y a menos, más. Sí, muy bien. Vamos a revisarlo acá con más ejemplos. Analiza y escribe. Si es directamente proporcional, le ponemos DP, y si es inversamente proporcional, le ponemos IP. El peso de una chirimoya con su precio. Si pesa más, ¿pago más o pago menos? Si pesa más, teacher, paga más, entonces ¿qué es? Es directamente proporcional. A más peso tiene la chirimoya, más es su precio. El número de trabajadores que descargan un tráiler y el tiempo que tardan en hacerlo. Si tengo un solo trabajador, demorará más. Si le pongo 5 ayudantes, 6 trabajadores lo harán en menos tiempo. Entonces es inversamente proporcional. A más trabajadores, menos tiempo. Menos trabajadores, más tiempo. Ya entendí, teacher, yo estoy entendiendo. Qué bueno, niña, qué bueno, niño.
C. La velocidad de un auto y el tiempo que tarda en cubrir la distancia entre dos ciudades. Más velocidad, menos tiempo. Claro, teacher, porque yo he ido en Soyuz y cuando va muy rápido se demora menos. Pero cuando voy en el carro de mi tío maneja muy despacio, menos velocidad, más tiempo nos demoramos. Sí, también es inversamente proporcional. A más velocidad, menos tiempo. Pero a menos velocidad, más tiempo. El número de ventanillas en una función de circo y el tiempo de espera en la cola para comprar las entradas. Si hay más ventanillas, esperaré menos tiempo. Y si hay más ventanillas, esperaré menos tiempo. Y si hay menos ventanillas, más tiempo. Inversamente proporcional. ¿Ves? Hay ejemplos en nuestra vida en que a veces algunos son directamente proporcionales y otros inversamente proporcionales. Por ejemplo, para mi casa, cuando mi casa era de un piso, utilizaba solamente un juego de luces. Cuando construí el segundo piso, ahora tenía que utilizar para decorar más luces. Y cuando construye 3 pisos un señor, más luces. O sea, a más pisos, más luces. ¿Eso es directamente proporcional o inversamente proporcional? Teacher, es directamente proporcional porque a más. Entonces, si analizo, diré que A es directamente proporcional, pues a más peso, más precio. La B es inversamente proporcional, pues a más trabajadores, menos tiempo. La C también inversamente proporcional, pues a más velocidad, menos tiempo. Y la D es inversamente proporcional, pues a más ventanillas, menos tiempo en la cola. 2. Juan es un deportista que todos los días sale a recorrer las calles de su zona en bicicleta. Si él recorre 69 kilómetros en 3 horas, calcula qué distancia recorrerá en 7 horas. Teacher, se supone que a más horas, más kilómetros. Bueno, lo hacemos así. La distancia con el tiempo, 69 kilómetros en 3 horas y X en 7 horas. Aspeo 69 por 7 entre 3. Como son directamente proporcionales, a más tiempo recorrerán más kilómetros. Entonces, mira, cuando es directamente proporcional, pongo las cantidades así, la distancia con el tiempo, acá también la distancia con el tiempo, como no sabemos cuánto va a ser la distancia, pero para resolverlo lo aspeo. 7 por 69 entre 3 saldrá 161. El ciclista recorrerá en 7 horas 161 kilómetros. Nivel 1. Un USB de capacidad de 800 megabytes puede almacenar 80 minutos de música. ¿Cuántas horas de música se pueden almacenar en otro de 4000 megas? Bueno, más megas, más minutos de música. Lo construimos. 800, 80 minutos. Y 4000, no sé cuántos minutos. De nuevo aspeo. 4000 por 80 entre 800. Lo más fácil acá es eliminar ceros, ¿no? 2 ceros, 2 ceros. Y me queda 40. Acá 8 con 8. Lo elimino también. 1, 2. Entonces saldría 400 minutos. Sí, 400 minutos. Se puede almacenar 6 horas y 40 minutos. Claro, porque lo convertí en horas. 400 minutos entre 60, porque 60 minutos es una hora, me sale 6 horas y me sobra 40 minutos. O sea, 6 horas con 40 minutos. Si te das cuenta, aspeo cuando son directamente proporcionales. Vamos a ver acá. Para descargar una imagen de 4 megabytes, ANET demora 60 segundos. ¿Cuánto tiempo tomará la descarga de 8 imágenes de 2 megabytes? Entonces, peso 4 megabytes, 60 segundos. 8 imágenes de 2 megabytes, o sea, 16 megabytes. ¿En qué tiempo será? También es a más megas, más tiempo. También es directamente proporcional. Aspeo 16 por 60 entre 4. 16 por 60 lo multiplico y luego lo divido entre 4, me salen 240 segundos. 240 segundos, mejor lo transformo en minutos, sale 240 entre 60,
4. O sea, 4 minutos. Demorará 240 segundos o 4 minutos. Hasta ahora hemos visto todos los ejemplos que son directamente proporcionales. Vamos a ver otro. Si 3 hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo, ¿cuántos días emplearán 24 hombres para realizar el mismo trabajo? Ahora sí me doy cuenta, mira, de que 3 hombres necesitan 24 días. Y 24 hombres, ¿cuántos días necesitarán? Es inverso. ¿Por qué? Si son más hombres, menos días, menos tiempo, ¿no? Ahora, acá sí no se aspea. Cuando es una magnitud inversamente proporcional, más bien hago directo, así. 3 por 24. 3 por 24 entre 24, entre el que quedó libre, 24. Y también puedo hacer algo más fácil. Como hay 24 arriba y 24 abajo, los elimino y me queda 3. Lo harán en 3 días. 24 hombres necesitarán solo 3 días para hacer ese trabajo. Un panadero quiere calcular cuánta harina necesita para hacer 12 kilogramos de pan según su receta. Necesita 4.000 gramos de harina para 5 kilogramos. Calcula cuánta harina debe comprar. Entonces, para 4 kilos de harina, con 4 kilos de harina hace... A ver, un panadero quiere calcular cuánto necesita para 12 kilogramos de panes. Según necesita 4.000 gramos, y 4.000 gramos es 4 kilogramos para 5 kilos de pan. Y no sabemos cuántos kilogramos para 12 kilogramos de pan. Es a más harina, más pan. Más a más, es directamente proporcional. Entonces lo aspeo. ¿Quién puede multiplicar? 4 por 12 y lo divido entre el que queda libre, 5. 12 por 4 es 48. Entre 5, 9,6. Se necesitarán 9 kilos con 600 gramos o también 9.600 gramos de harina. 2. Con 7 llaves abiertas se llena un tanque en una hora. Si se abren 28 llaves iguales a la vez, ¿en cuánto tiempo se llenará? A ver, si abro 7 llaves, se llena en una hora. Y si se abren 28 llaves, ¿en cuánto tiempo se llenará? Bueno, entonces como es una hora, mejor lo convierto a minutos. Entonces, bueno, aquí lo han dejado en hora. 7 llaves en una hora y 28 llaves en no sé cuánto, X. Como es a más llaves, una hora, bueno, 7 llaves en una hora y a más llaves, no, teacher, más bien a más llaves, si yo abro más llaves será menos tiempo. Supongo que es menos de una hora. Entonces es inversamente. Multiplico así. 7 por 1, aquí está, 7 por 1, entre 28. Tendría que dividir 7 por 1 entre 28. Los dos tienen, 7 por 1 es 7, 7 sobre 28, los dos tienen séptima. Séptima de 7, 1, y séptima de 28, 4. Me sale un cuarto de hora. El tanque se llenará en un cuarto de hora. Un cuarto de hora, ¿cuántos minutos son? Un cuarto de hora son 15 minutos. Por eso, a más llaves, menos tiempo. Muy interesante. 2 albañiles terminan un trabajo en 28 días. ¿En cuánto tiempo terminarán el mismo trabajo 7 albañiles si todos poseen la misma eficiencia? También inverso. 2 albañiles en 28 días. 7 albañiles, de hecho es menos tiempo. Como es inverso, multiplico así directo. 2 por 28 entre 7. 56 entre 7, 8 días. El trabajo lo terminarán en 8 días. Bien, terminamos nuestra clase. Si tienes alguna duda, consulta a tu profesor. Revisa el vídeo para poder completar la ficha. Practica el reconocer cuando las magnitudes son directas o inversamente proporcionales. Escribe con mucha pulcritud y orden. Bueno, llegamos al final. A ver, 1, 2, 3. Sí. Muy bien. Pensé que no estaba correcto, pero hemos terminado. Mira, esta es la ficha que tú recibes. Hemos completado todo ello. A ver, vamos a verlo. Sí, hicimos todos los ejercicios de acá. Todos los ejercicios de acá también.
Ujú. Y terminamos todo esto, ¿no? Porque hoy día son solamente 3 hojas, sí, ya me di cuenta. Muy bien, chicos, entonces lo que nos queda es poder, aquí estamos, lo que nos queda es poder terminar de escribir. Muy bien, a trabajar.